Buenas a todos, bienvenidos a Criticando Bakuman, el arte de Takeshi Obata y Tsugumi Ohba. En este caso podremos decir que es una segunda parte, un complemento de lo que es el análisis de estos dos artistas reconocidos, ya que en el anterior video estuvimos hablando de lo que fue Death Note y lo que fue su lanzamiento al reconocimiento a nivel internacional con Death Note, y vemos acá unos artistas dinámicos que no se quedaron encerrados y se arriesgaron a hacer otra historia totalmente diferente, incluso de otro género. Si vemos lo que es Death Note y lo que es Bakuman, son dos géneros muy diferentes. Muchas veces hay artistas que tienden a seguir un mismo género o incluso una misma estética. En este caso hasta los dibujos son diferentes, tienen otro estilo. Si bien Takeshi Obata tiene un estilo en particular, los dibujos de Bakuman tienen muchos detalles que lo hacen notar que es él, que es su arte. En realidad se toma ciertas libertades, es un arte mucho más libre, más relajado, que se permite ciertas libertades, ciertas exageraciones que van acorde con la historia. La historia también, venimos de ver Death Note, venimos de ver una historia oscura, seria, con personajes muy oscuros, con planteamientos profundos a nivel humano, de lo que es el concepto de justicia, de las peleas de egos, etcétera, etcétera. Y es una historia y un ambiente muy oscuro, y luego pasan a lo que es Bakuman. Es una jugada, la verdad, muy arriesgada porque cambia totalmente de este estilo. E incluso se puede decir que con su primera obra, que es muy relevante, se puede ver que tal vez pudo haber sentado las bases y unos seguidores de un target, digamos, y en esto van a algo totalmente diferente. Podemos ver que la historia tiene tintes de comedia, tiene su seriedad, tiene sus dramas, pero es a otro nivel, es un nivel más personal, algo más cotidiano. Esto es, digamos, tomaron una idea de contar historias, de contar mangas, para contar cómo se hace y cómo es el proceso. En este caso, lo que destaco yo de esta obra, a la que es otras obras, es que toma muy en serio y muestra muy a nivel documental, digamos. Es muy enriquecedor. Se los recomiendo muchísimo a las personas que son aspirantes a dibujantes de cómic, de manga o de cómic europeo o yankee, lo mismo. Léanlo porque es muy bueno. Si bien tienen su estructura dentro del género del manga y dentro de lo que es la vida del mangaka, está muy bueno ver porque enseñan muchas cosas y tienen mucho material educativo, material informativo y mucha instrucción para lo que es un mangaka que se está formando, o un aspirante a mangaka, un aspirante a dibujante que se está formando. Eso le destaco muchísimo. Y es una excusa para mostrar ese proceso, para mostrar lo que es la industria, lo que es la competencia en Japón de lo que es hacer un manga a nivel profesional. También creo yo que otra de las excusas, y de seguro tienen muchísimas referencias de lo que es su historia, es más los protagonistas. O sea, la historia se basa en un protagonista que es un dibujante, otro es un guionista, y es prácticamente la función que cumplen ellos dos. Obata con el arte, con el dibujo, y Tsugumi Ohba con lo que es el guión. Es prácticamente, en cierta manera, seguro que están queriendo contar ciertas experiencias que ellos tuvieron en lo que es su trabajo. Bien, pasando a la historia. La historia, como ya dije, es la historia de dos estudiantes adolescentes que son aspirantes a mangaka y muestran todo su recorrido de lo que es comenzar como estudiantes, empezar a probar y presentarse a concursos, presentar propuestas a la editorial, que la editorial es Shueisha. Así que se puede ver también, deja entrever todo lo que es el modo de trabajar de la empresa en sí. Y obviamente es uno de los lujos de que se esté publicando en la Shonen Jump
como para poder mostrar de esa editorial que es tan importante, poder mostrar el tras bambalina de lo que es. Comienzan a presentarse como postulantes en concursos. Ellos llevan el estudio y el manga al mismo tiempo. La historia es muy de comedia y tiene tintes dramáticos, pero como dije, a un nivel más personal. Por ejemplo, es muy japonés porque comienza con el protagonista de... Vamos a ver el protagonista, yo les digo, de Mashiro. Mashiro es el sobrino de un dibujante que estuvo siendo publicado, pero que murió por un estrés a causa de lo que fue el rigor de publicar semanalmente y estar totalmente estresado y con eso. No, hasta la parte de lo que leí, no terminé todavía de leerla, pero la parte que leí, la mayoría solamente dejan ver eso. No cuentan de que haya tenido alguna otra enfermedad o algo. Siempre le atribuyen su muerte al estrés y los problemas de salud que le trajo ser mangaka. Por eso al comienzo a Mashiro no lo dejan seguir ese mismo camino, el camino del mangaka. Pero después, entre ida y vuelta, los padres terminan cediéndole la autorización para poder presentarse en los concursos, y también después, obviamente, consecutivamente, porque la historia lo ameritaba y porque lo demuestra, a él lo publican y tiene una serie. Ganan la convocatoria, ganan varias convocatorias y terminan siendo premiados, y también terminan siendo serializados. Entonces los padres aprueban eso y les ceden lo que es el departamento departamento estudio de su tío, de su difunto tío, para poder tener como un estudio base en donde comenzar a hacer esa carrera. Ellos están lidiando y están teniendo lo que es la escuela. Ellos tienen que hacer los estudios y paralelamente siguen lo que es el dibujo y la creación de los mangas. Entre ellos, los otros personajes son destacados también. Otra de las protagonistas, coprotagonistas se puede decir, es Miho, la compañera de grado de Mashiro, y se enamoran ellos dos. Y en esta parte es la parte más melosa, romántica, y también es muy a lo japonés, porque ellos dos se enamoran, comienzan a salir justo en el momento en que él comienza a ser publicado, y deciden hacer una promesa para no interrumpir sus carreras y sus sueños profesionales. Ella quiere ser una seiyuu, él quiere ser un mangaka. Deciden prometerse que solamente van a tener contacto a través de celular, no se van a ver, no van a tener, digamos, un noviazgo como un noviazgo de verse, de tener citas y eso. Ella no quiere distraerle a él en este labor y en sus objetivos. Él tampoco quiere interrumpir en sus sueños, así que deciden estar alejados, solamente tener comunicación telefónica a través de mensaje o de llamadas. Y esto es muy extremo porque lo llevan a ese extremo, pero deciden hacer eso. Y es una especie de amor a distancia que tienen entre ellos y se apoyan mutuamente de esa forma. Tal vez uno lo puede llegar a ver muy exagerado, pero por ejemplo, como tirar una curiosidad, el autor de Naruto, Masashi Kishimoto, que si ven la review y la crítica de su obra, él estuvo posponiendo durante más de 10 años su luna de miel porque se casó y él no pudo hacer ninguna otra actividad, no pudo dejar lo que es el dibujo y la obra porque estaba siendo publicada. A mi parecer es un poco exagerado, pero queda bien con la historia. Además sabemos que viene del género del manga de los japoneses, que son muy extremos. Y la historia va haciendo eso, un día a día de ellos siendo publicados y de todo lo que se afrontan, y aparte les va mostrando como excusa su proceso de creación de su manga para mostrarle al espectador cómo es el detrás de eso, el backstage de un manga, y mostrar toda la producción que tienen, todas las exigencias, cómo se rigen el ranking
de los mangas, de quiénes son los publicados, quiénes no, los que están siendo publicados como serie, quienes quedan, si bajan en el ranking pueden ser cancelados y toda esa tensión que constantemente tienen. Así que ahora pasaríamos, ya que hablamos de la historia, vamos a pasar a lo que es lo principal de estas críticas, el diseño. El diseño, vamos a comenzar con la tapa. La tapa tiene en la parte superior Bakuman. Esta es una edición de Editorial Norma. Su formato y su compaginación es similar a la que es el tomo recopilatorio de Japón. Y por obvias razones la marca de esta editorial no está, los nombres están en forma de kanji, pero el resto es todo igual al como se ve en la pantalla. Bakuman, la gráfica es todo haciendo evocación a los elementos que se utilizan para realizar los mangas. Por ejemplo, esta hoja, esta tapa, tiene en su costado lo que es los centímetros de lo que es una hoja profesional para mangakas, en donde trae ya las medidas para poder medir fácilmente y de manera rápida al mangaka. Vemos que hasta de la parte superior hasta 3 centímetros tiene 3 centímetros de alto, el nombre Bakuman ocupa toda la parte superior de la tapa. Luego debajo de la U tenemos la numeración en el centro, digamos, y el título, el nombre de este manga está superpuesto a lo que es el dibujo, pero esta medida ya se tiene en cuenta cuando hacen la ilustración para que no haya ningún personaje ni nada importante en la parte donde va el título. Por un lado, para que no moleste a lo que es el nombre del manga, y por otro lado también para que los personajes queden en la parte de abajo y tampoco hagan ningún ruido a la hora de leerlo. Es una buena estrategia, digamos, si uno lo ve a una gran distancia se puede ver, el nombre es muy grande y esta configuración se utiliza en todos los tomos. En todos los tomos está de la misma manera, no cambia nada. Tal vez algún personaje que va un poco más arriba y tapa alguna parte de la hoja, como alguna parte de la letra, como para dar cierta idea de profundidad o esa sensación de 3D, como que el nombre está detrás de un personaje, pero muy discreto. Prácticamente es de esta misma forma. Después de esos 3 centímetros hasta la parte inferior va lo que es la ilustración en sí, la parte principal, en donde se te hagan los personajes, si es que hay otros personajes, y el entorno también. Y en ambos lados están los nombres de las editoriales, de los autores, y en la parte de abajo, como se sabe, están las marcas de rigor. Esta marca. Por otro lado, se destaca la contratapa de este tomo, en donde tenemos estos cuadritos en donde dice Bakuman en cada uno de los cuadros, pero si vemos también están estas herramientas que a modo instructivo está muy bueno, porque uno ve, está en inglés, pero si uno ve en inglés se puede ver que dice el nombre de la herramienta. En este caso dice pencil, es el lápiz, el curvilíneo, este es el cúter de los semitonos, la tinta, esta punta de pluma es el Kabura Pen, la regla, el borrador, el G-Pen, y uno puede ver que fácilmente uno puede hacer una lista, anotar todas estas listas, y ya tienen las herramientas básicas para hacer un manga: el manuscrito, el compás, el limpiador de residuos para el borrado. Fácilmente con esto ya tiene una lista básica de cómo hacer un manga, y lo trae, acompaña a la idea, tiene esta estética muy linda en vectorial, y una vez que tiene eso, fácilmente uno puede hacer la lista como para ir a comprar, pedir estos elementos. Más allá de ciertas cuestiones técnicas que se tienen que tener en cuenta, fácilmente puede comprar todas esas herramientas para comenzar a hacer su manga.
La gráfica, el estilo, acá también se puede ver que en donde trae la información de editorial y todas la información de los derechos y la publicación, el año de publicación, etcétera. Esto todo está compaginado y la gráfica que tiene es una hoja de manga que se utiliza de manera profesional con estas guías, estas marcas, todo para saber cuáles son los márgenes, cuáles son los límites de dibujo y para texto, que si ven en la etiqueta pueden ver, les dejo en la etiqueta un videito en donde muestra cómo crear estas hojas. Muy bien. Por otro lado, esa misma gráfica, como decimos aquí en lo que es el glosario, en donde está el índice, se puede ver que trae todo esto en una gráfica del registro de impresión, que luego voy a hacer un video, más adelante voy a hacer un video para hablar un poco de las tecnologías de impresión y de las cosas que hay que tener en cuenta para que una impresión salga. Entre eso están estas marcas, que son las marcas de registro, la información de impresión, estas marcas de registro para saber si es que todos los colores están saliendo centrados, después el indicador para saber que la escala gris está saliendo bien. En este caso no se nota porque está impreso en blanco y negro, pero también trae una escala y una información de cómo están saliendo las tintas a color. La presentación del manga también trae esta misma gráfica, que es la hoja profesional de dibujo de manga, en donde trae las líneas guías, las medidas para uno poder tener en cuenta y dibujarlo. El diseño de personajes y la presentación de personajes se hace con esta plantilla de personajes. Si ven el último video de la guía del dibujante van a poder ver que donde explico, si miran la etiqueta, ahí pueden ir al video donde explico cómo se utiliza esta plantilla de personajes. Básicamente lo que se usa es una línea de medidas, guías y también a todos los personajes, en este caso todos los personajes uno al lado del otro, y se utiliza como referencia de proporción para saber si es que el personaje, cuál va a ser su coherencia en cuestiones físicas y también cuál es su coherencia en relación a otros personajes. Por ejemplo, aquí vemos que están todos uno al lado del otro y se puede ver cada uno cuál es su estatura y cómo se vería su estatura en relación a los otros personajes. En el caso que interactúen en el manga, esa coherencia se va a poder mantener y esto es un recordatorio para que el mangaka pueda realizar de esa forma el dibujo con coherencia. La información en la parte inferior, y pasamos también como parte de esta gráfica y parte de estos detalles que van trayendo en todo lo que es la separación de capítulos. Trae esto lo que es un proceso, un mini proceso de lo que es el guionado, en este caso el story de OVA, en donde se ve que el dibujo es muy simple, pero se tienen en cuenta algunas cuestiones de vistas, de perspectivas, también lo que son los encuadres y los ángulos que van a tener los dibujos según lo que se imagina la historia OVA. Esto es una primera base y principalmente lo que es la organización de los diálogos, la organización de los personajes también y cómo va a ser el contexto. En sí, un story cualquiera. En el story de Obata lo que vemos ya un proceso un poco más elaborado de cómo serían algunos detalles, pero sigue siendo un borrador, algo muy rápido como para tenerlo en cuenta y para que esto vaya al editor seguramente. Luego de esto se pasaría con todo el proceso que es dibujo de fondos, de personajes, los arreglos que hayan que hacer, y se pasa a lo que es la página final, en donde ya tiene todo, el entintado, el entramado, etcétera, etcétera. El ejemplo es de una página del interior de este capítulo y de este tomo, así que uno puede buscar, en esta parte sale muy chico, pero tranquilamente uno puede buscar en dónde está esa página y lo puede ver más al detalle cómo sería esa página finalizada. Ahora pasamos al diseño de personajes. Vamos a aprovechar y tener esta plantilla, ya que lo traen. Vamos a aprovechar esta plantilla y vemos que los personajes tienen
Rasgos muy característicos, un poco exagerado como dijimos, el diseño de personaje de Obata en este manga tiene mucho de un trazo muy suelto, de rasgos particulares y un poco diferente a los que nos acostumbra en otros mangas. Pero lo que tiene es que le da un aire fresco a todo lo que es la historia, le da un aspecto más relajado. La historia, si bien tiene cuestiones dramáticas, y esta es la gran fusión que tiene y lo bien que trabaja junto con el guionista, porque la historia es muy relajada por más que tenga momentos dramáticos. Son momentos no dramáticos extremos, sino situaciones de vida que van pasando los personajes, y por ejemplo alguna enfermedad, algo que le pasó a algún familiar, la tensión que ellos tienen a la hora de entregar algún trabajo y eso, pero lo llevan más a un aspecto un poco más relajado, o si no también lo traducen a algo cómico, mostrando de manera cómica eso. En este caso podemos ver las características que tiene el dibujo también. Vamos a aprovechar para ver algunas páginas. Vemos que el trazo es mucho más relajado, tiene algunos detalles que Obata siempre utiliza en sus personajes, pero en este caso es mucho más distendido, no es tan riguroso. Si uno se pone a comparar, por ejemplo, Death Note, como son los diseños de personaje, el estilo de dibujo también y el ambiente, eso está fusionado para un estilo casi seinen. En cambio esto es más shonen, también está apuntado a un público más joven, a un público más relajado, digamos, que busca tener alguna historia más tranquila, en cierto sentido, tal vez cómica, y eso ayuda a que el dibujo también sea complementario a lo que es la historia. Los personajes tienen rasgos muy exagerados, algunos tienen actitudes exageradas. En este tomo no aparece un personaje que dice justamente su historia y su arco principal es que siempre está escapando del dibujo porque él creía que el dibujo era... dejó su trabajo común y corriente para dedicarse a ser mangaka porque decía que era un trabajo más relajado y él no quería trabajar mucho, que era como algo casi como un hobby, y cuando entró a la industria y empezó a ser publicado se dio cuenta de todo el rigor que tenía y por eso siempre está escapando. Con él es muy exagerado y sus historias y su drama es muy gracioso. El diseño de personaje y los estilos gráficos y las escenas cómicas que lo hacen también son muy graciosos. Y en él sí se exagera al extremo muchas cosas y está muy bueno. Otros personajes que por rasgos físicos que lo identifiquen nomás ya son bastante particulares. Por ejemplo, este personaje que es el primer editor de los protagonistas y es muy gracioso la forma que está dibujado. Tiene rasgos muy particulares, muy característicos, y eso es lo que lo hace interesante. El personaje en sí y la personalidad también es muy interesante, pero es muy gracioso verlo como está dibujado. Los paneles y composición. Los paneles son, como se ven acá, bastante dinámicos. Los diálogos, tiene bastante diálogo, es algo que está conversado bastante. ¿Por qué? Porque ellos van hablando entre ellos y a su vez es una manera de explicar. Utilizan este recurso de las conversaciones entre ellos, de cosas que se van explicando sobre los procesos de dibujo, que ayuda a que el espectador, el lector, pueda entender y pueda conocer más de eso. Utilizan ese pequeño gancho para mostrarle al lector todo lo que es el proceso del manga. También las ideas, si bien no le dan mucha relevancia, siempre están contando sobre las ideas y las historias que se le ocurre para presentar. Todo lo que es toda esta parte distendida que hablamos sobre el estilo de dibujo, igualmente siguen teniendo en los fondos siguen siendo muy estéticos, muy realistas, pero no quedan mal. Digamos, el nivel de detalles tampoco es demasiado. Por ejemplo, podemos ver en esta página que si bien tienen entramados, también la ropa de ellos siempre están teniendo algún tipo de trama, de textura que va mostrando sobre ellos
sobre su estilo de vestirse. Y el fondo lo que tiene es que, por más que sea bastante realista, acá también se puede ver, es bastante realista, no se despega de los personajes. Los personajes no quedan fuera de ese contexto, no quedan como parados en el aire y el fondo atrás, sino que los dos se fusionan bastante bien. Está muy bien integrado eso. También utilizan estas tramas en la ropa como para tener ese gancho también y que no queden fuera de contexto. Los diálogos, como se ven, son bastantes. Hay mucho diálogo. Acá se ve, es una página donde hay demasiado diálogo, pero está bastante bien llevado. Es lo principal, porque conversan mucho, hablan mucho, así que hay mucha historia y mucho que conocer a través de las conversaciones. Las exageraciones, acá podemos ver otra cosa de las exageraciones que vimos. Si bien ellos se caracterizaban, por ejemplo, en Death Note, se caracterizaban por tener todo muy estructurado esto, lo que son los paneles. Si bien continúan teniendo eso, hay en algunos momentos en que se dan estos permitidos que siempre hablamos y suelen hacerlo para romper un poco la monotonía. Acá podemos ver, vemos lo que es todo el diálogo. Acá vemos otra página con mucho texto, pero es muy importante y muy relevante a la historia, porque es una explicación justamente. Eso es lo que tiene. En general el compaginado sigue siendo el mismo. La composición, tenemos esta composición, pero acá también usan ciertos momentos para romper eso, en donde no están divididos muy rigurosamente con sus bordes blancos, con sus calles, y por eso es bueno, porque rompe eso y da cierto dinamismo en este caso en todo momento, y van intercalando entre estas dinámicas muy diversas, pero en general siempre mantienen esta idea de tener bien organizado, tener momentos en donde corte esa organización y páginas en donde los paneles están en una composición muy dinámica. Y llegado la hora del balance, podemos decir y recomendar: esta historia es muy dinámica, muy light, descontracturada, como siempre estuvimos diciendo. Es una linda historia. Tiene, a mí particularmente, la historia de la parejita me gusta, si bien es un poco extrema, me gusta. Está muy bueno, es muy instructivo y muy educativo. Es un elemento muy educador y puede servir para instruir a cualquier aspirante de manga. Está muy bueno porque muestra el proceso y realmente nos abre la puerta a descubrir cómo es esta editorial en particular, muy importante, y también utiliza eso para mostrar todo el proceso del manga, todo lo que pasa, la vida de lo que es un mangaka, que no es algo fácil. Aprovechan también, de seguro es una manera de mostrar las vivencias que tuvieron estos autores, de seguro. Si bien no deben ser las mismas, no deben ser extremas, deben tener muchísimo de las vivencias propias como disparador o como referente o como inspiración para poder contar eso. Está muy bueno, recomendadísimo. Si quieren leer una historia entretenida, si quieren divertirse también, si quieren aprender, otra de las cosas que le puede servir para aprender esto, es muy genial. Léanlo, denle su oportunidad y diviértanse. También es una prueba y una demostración de la versatilidad que puede tener un autor, y que se puede arriesgar a esto de haber tenido una historia tan fuerte y tan relevante como fue su anterior obra de Death Note, y sacar Bakuman, que es algo totalmente diferente, animarse. Y eso también los invito, si es que ya están en algunos proyectos, finalizaron algún proyecto, animarse por ahí, salir un poco de la zona del confort, del género que siempre hacen, del estilo de dibujo que siempre hacen, hacer pequeñas modificaciones, tocar nuevos horizontes, tocar nuevas temáticas, ver qué estilos, qué género pueden probar, intentarse y animarse, y por más que no sea un buen resultado, el aprendizaje que van a tener es algo totalmente nuevo y bueno.
En este caso estamos mostrando una obra que es un éxito. Y puede pasar también con ustedes mismos de haber sacado un género en particular, animarse a otro género, a otra estética, a otro mundillo y también tener un buen resultado. Lo principal es no quedar siempre con la misma idea, tener la mente abierta a nuevas posibilidades. Y sin más que decir, con esto, muchísimas gracias por estar ahí. Y también ahora tengo un nuevo aviso. Es que todo esto me está llevando mucho tiempo, energía, hacer cómics. Saben que yo también estoy haciendo cómics, mangas, del estilo manga. Esto me consume mucho tiempo, mucha energía, y si quieren invitarme a un café para poder reponerme y seguir con estas ideas, tienen el link abajo en donde pueden invitarme a un café y les hago un dibujito. Muchísimas gracias y recuerden Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Nada más por decir, y como siempre les recomiendo hagamos algo más por el dibujo.